¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al club. Otra vez, bienvenidos a este serial. Alberto Carballo, muy buenas. Buenas, mítico ya a camino entre el podcast y el Sí, no, serial, pero sí, bueno, total, pero ya podcast, ya no que habla de prometemos, lo ondas. único que prometemos es no hacer más promesas acerca de la duración de esta sección. Nos liamos. Nos liamos como decíamos con Perea. Escucha, se habla de ondas ya, Los mentideros de Sí, 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 desde sección luego. mítica, va camino a Bueno, ser este mítica. no sé, a ver, si hay que nominar uno, ya pongo altas las expectativas, debería ser este, ¿no? Este es la temporada de nuestras vidas. Sé lo que hicisteis aquel verano de 2013, temporada 2013-2014, con la temporada que fue, seguramente, si no la mejor, top 3 temporadas de la historia del Atlético de Madrid, para mí la mejor. Eh, Vamos a ver cómo fue el mercado. Porque No, me hay que flipable. verlo. Estar a la altura de la temporada es difícil y yo creo que este se quedó muy lejos el mercado, ¿eh? Para mí, Me ya de hace- entrada. Y te cuento, ya acordaos que el capítulo anterior hablábamos de que veníamos de un verano muy complicado, con Sí. poquísima o nula inversión, y el verano estaba en España, en aquellas el caso de Bárcenas, el caso Nos, Mm, un accidente lamentable en Santiago bueno, sí, 80 muertos, me ya acuerdo. ciudadana, o sea, el verano de 2013 a mí a nivel personal además fue horrible, es decir, no pintaba bien la cosa y para colmo del verano, ¿tú te acuerdas cuál era la canción? Ya en Bueno, espera, esta... espera, antes de la canción. Yo ya, aquí estamos entrando ya apartado de prácticas también. Fue mi primera prácticas en deportes. Yo todos estos casos no, casos Bárcenas, eso ya no ya no fue Ah, no cosa te lo mía. comiste. Ya no me tocaba aquella. Ahora, del accidente de Santiago sí me acuerdo. Que me pilló en la redacción. Yo en ese momento estaba en Onda Cero, hacía los boletines de deportes y recuerdo cómo se colapsó la redacción. Sí, sí, sí. No funcionaba ninguna impresora. No funcionaban. No funcionaban las impresoras. Y a mí me tocaba entrar en un boletín en el que hablaban de todo ese accidente, hablar de deportes. Yo era Sí, que no había becario, ánimo yo no de nada. estaba tan acostumbrado a hacer antena, a hacer directo, no funcionaba la impresora y no se me imprimía el boleto. Le tuve que hacer una foto y entrar a hacer el boleto con una foto del boleto. Yo temblando. Así, o sea, estaba así. Me acuerdo que en ese momento el redactor que estaba al cargo de la redacción en ese momento, ese día, a esa hora era Alberto Pereiro, el actual narrador del Real Madrid, Sí, de, sí. de aquella, y me dice, ¿quieres que entre yo a hacer el boleto? Y en esos momentos de becario, de no, me tengo que venir arriba, me tengo que hacer el duro, me tengo que hacer el fuerte, y yo, no, ya entro yo, ya entro yo. Así, pero yo estaba así, No. estaba hecho un flan. O sea, me debía temblar el móvil. Yo cuando me dieron paso, porque además el único nombre que se decía en los boletines era el que decía el boletín de deportes, cuando me dieron Deportes Nacho Donado, yo ni me acuerdo de lo que dije. Estaba tan enfrascado en leer el móvil así, que no me di cuenta Es- de que cuando acabé el boleto con una sensación de alivio tremenda del peso que me había quitado encima y miré la pecera, el cabrón de Pereiro había llenado la pecera de gente para mirarme. verlo pasarlo mal, ¿no? Para Una verme prueba de pasarlo mal, y cuando levanté la mirada estaba llena de gente y todos aplaudiéndome. una prueba de show, que por Me cierto, pasaron otras muchas cosas malas, no hay que decir, no, vanidoso, tal, que vais flipado, que no sé qué, no. Pero esa anécdota la recuerdo con mucho cariño, primero por lo importante que estaba pasando en esos momentos, se me marcó mucho. Y luego porque, joder, le guardo mucho cariño a ese momento de becario que está empezando sus primeras prácticas en deportes y hacer algo así, sobre todo en esa época en la que tienes esa necesidad de demostrar tanto. Porque este camino es muy difícil y bueno, pues a ese día le tengo especial cariño por esa anécdota, porque yo no me la esperaba en absoluto. Yo no me di cuenta. Estaba tan enfrascado en el móvil que es que no me di cuenta de que que estaba tenías pasando eso. No, espectadores, no me ¿no? enteré. No me enteré. Luego Prueba, ya, hice unas cuantas cagadas aquel verano, pero oye, bueno. ese fue el highlight, El el Atleti positivo. también hizo algunas, las vamos a ver, pero yo te decía lo de la prueba de show, y digo, no te acordarás de cuál era la peli del verano, ¿no? No sabrás decirme, ¿no? No, Júgatela. ya te digo, yo salvo los guiones que escribo yo, este no es mío, no. La Guerra verdad es que Mundial no. Z, tío. Guerra Mundial Z ¡Ostras! y Sí, sí, Gru yo 2. la recuerdo bien en el cine, sí, sí. Y la Los canción, ¿me zombies la cantas? corrían, los zombies corrían por primera vez Sí, sí, bueno, corrían, y que corrían que se decían la pelaban. que los entrenaba el profe Ortega, porque tiene una preparación física a La los zombies cuesta de Los Ángeles de San Rafael se hacía. totalmente. Y la canción me la sabes decir, Nachete. No, no. Súbeme la radio, que esta es mi canción.
tanto el No, ritmo que tienes que vas canturrear más, haciendo, tienes que canturrear canta más. canción de mí, no sé, no me la sé. Enrique Iglesias, súbeme la radio. También estaba la de Blue Red Lines de Robin Thicke, que yo recomiendo ver el vídeo porque es el vídeo que da a conocer a Emily Ratajkowski. Esto ya, sección de cultura. Y Eso en ya, te lo dejo a clave ti. Atleti, sí, clave Atleti, venimos pues de ganar la Copa en el Bernabéu, ¿no? Y como habíamos contado, pues con todo el hype, pues habiendo hecho un hito histórico. Y bueno, una buena temporada, volvemos a la Champions y con qué piel, con qué camisetas volvemos a la Champions ese año, ya con patrocinador. Sí, ya desde el principio, y un patrocinador que se iba a quedar ya bastante tiempo, que era el de Azerbaiyán. Unpopular opinion. Son camisetas bonitas, pero no me parecen las más bonitas. A mí Tienen me gusta mucho muchísima la historia. Yo les tengo sí. muchísimo cariño por la historia y por la temporada que fueron, pero no me parecen las más bonitas. Unpopular opinion. No soy muy fan del cuello, pero yo creo que por jugar. De cuando he jugado al fútbol, a mí jugar con camisetas con cuello no me molestaba. No me parecía cómodo y le tengo un poco de manía. Sé que a la gente les encantan. Son muy estilosas, eso lo reconozco. Eso es obvio. Pero no me acaban A mí la de... primera me gusta Muy, mucho, muy, muy la bonita. O segunda sea, es bonita, gustando. pero... Sí, la segunda gustando me parece que está un poco sobrevalorada. O sea, no me parece la mejor segunda, pero hay gente que le encanta y ha vuelto muy Sí, de moda, por eso, además. por el cariño. A mí el amarillo he de reconocer que es un color que siempre me ha gustado. Y me gusta la camiseta. No me parece de las más bonitas. O sea, si tuviera que hacer una clasificación, dejándolo en los comentarios si queréis hacer un vídeo de comentando las camisetas. eh, no las pondría de las primeras. Ahora, me parecen buenas camisetas. Esta rojo bastante más oscuro de lo normal. Y pantalón de azul bastante más oscuro de lo normal. Que eso te diría que es la, Sí. la novedad. También la característica de la manga, que tiene como una raya blanca. Manga completamente roja por una raya blanca. Y la segunda camiseta. Tipografía también diferente, ¿eh? Sí, que a Sí, veces no hablamos de tipografía sí, diferente además también. en estos años el Atleti cambia en la 11-12 es la misma tipografía que la temporada anterior. En la 12-13 cambia una tipografía que solo se utiliza esta temporada. Y esta 13-14 también es algo que va ocurriendo hasta ya la época del cambio de estadio, en el que la liga vuelve a unificar las tipografías. Y bueno, ya se cambia solo para la Liga de Campeones y ahí empieza a ser además una serigrafía fija en el caso del Atleti. La repite durante todos los años hasta precisamente esta última temporada. Pero la segunda camiseta, lógicamente, es histórica. También repite lo de la manga de forma diferente, con ese detalle amarillo, manga completamente azul. Una cosa un poco extraña, y es que desde el hombro, no la manga solo, desde el hombro hasta el final de la camiseta es azul, oscuro, muy oscuro, y el resto amarillo. También Sí, sí. diferencia entre los dos azerbaiyanes. Cambian. Es, Sí, uno más es grande, ¿no? una, Que el otro, el ¿no? más conocido con el borde azul y el de la segunda camiseta no. Cosas, curiosidades, bueno. Camisetas bonitas y sobre todo históricas. Yo la verdad que son camisetas que les tengo mucho cariño, muchísimo cariño. He dicho antes que no me parecen de las más bonitas. Las anteriores a lo mejor me parecen un poco más bonitas, pero por gusto personal. Ahora, siguen siendo grandes camisetas. A mí me gustan. La segunda, pienso en Godín cada vez que la veo. La primera pienso No, en Diego Godín. Costa. Esto Son los dos creo que no sales que pasa. tengo en las camisetas, Diego Costa y Godín. Casualmente, casualmente. Tengo No, no, otra, no. tengo otra, la versión de la final de la Liga de Campeones, que está con David Villa, porque como fue su única temporada en el Atleti, ahora lo Sí, comentaremos. mítico. Ahora vamos a hablar de Esa la eso. tengo con Primero vamos a hablar de la salida. Ya recuadro tenemos, blanco. sí, tenemos el contexto, Nacho, más o menos. Pues, y ahora vamos a hablar de las salidas. Os la voy a contar así rápidamente y vamos a detallar, como hacemos siempre, un poco los casos más importantes, ¿no? Pues sale Radamel Falcao por unos 45 millones. Sale Pizzi al Benfica, sale de Michelis, que es un caso del que hablaremos también ahora. Joel Robles por 4 millones a rumbo a la Premier. Rubén Micael, que sí, efectivamente, formó parte del Atleti en algún momento. Leo Batistao, que se va a mitad de temporada cedido al Betis, llega y se va. Jorge Pulido rumbo al Real Madrid Castilla, igual que Lele Cabrera, que va al Castilla Libre. Domingo Cisma y Cata Díaz, que fueron dos de los fichajes de la temporada anterior, pues salen, uno rumbo a Elche y el otro vuelve a Argentina, a Boca Juniors, y luego pues cesiones de Oliver a Villarreal,
de Joshua Aguilabugui, del que también hay que hablar, porque es otro de esos casos, no sé, raros, vamos a decir, Sí. que se dan en el Atleti, o bueno, más que raro, que no fructifica bien. Silvio sale cedido, Roberto el portero, que en su día fue una inversión importante, Rubén Pérez, que va al Elche, Roberto Olympiacos, también un caso complicado, raro. Asenjo se va a Villarreal cedido. Y muy importante está para mí la de Saúl, con 18 años, al Rayo Vallecano, del que hablaremos de eso más adelante. Bueno, en total, Nacho, unos 71 millones aproximadamente pilla el Atleti. Veníamos de pillar 20, 71 millones por estas salidas, con un foco claro el de Radamel Falcao. Es un dinero, oye. Uno esperaría, ya llegaremos a las llegadas, valga la redundancia, para ver en qué se invirtió. Pero lógicamente el mercado lo marca esa salida de Falcao, la gran estrella del equipo. Para mí el 9 puro, como 9 puro, el mejor del planeta fútbol en ese momento. Alguno le pudiera discutir, pero para mí, en ese momento Luis Suárez, concreto, ¿no? concreto, para mí era el mejor. Jugador de puestos altos de Balón de Oro, incluso con el contexto que tenía en el Atleti. Es que son 70 goles en 91 partidos. A 9 más adelante de lo que sería la placa. En ese momento Totalmente. no hay placas. Totalmente. Recordamos, Falcao llega del Oporto por unos 40 millones de euros. Es una operación ya que viene un poco con Rubén Micael, un poco vamos a poner bajo sospecha, ¿no? Del que siempre hay, con el tema de Jorge Méndez de por medio, siempre hay muchas dudas. Tú nos contabas en el capítulo anterior cómo en el verano anterior en Mónaco, en el partido de la Supercopa frente al Chelsea, Cerezo llega a decir que si Falcao no se va, que es tonto, ¿no? ¿Cómo era? Algo así, ¿no? Sí, algo así. Y le hizo una oferta de un contrato, vamos, que yo le dije, eres tonto si no te marchas mañana, vamos. Algo así. Bueno, porque la oferta era muy buena y este año sí que Falcao sale después de muchos rumores. Entre ellos hay noticias, chicos, que no os acordaréis, chicos y chicas, de que el vestuario del Atleti da por hecho la salida de Falcao al Madrid. O sea, se empieza en medios como el Confidencial, se empieza a amenazar y se empieza a cocinar la salida del Falcao. ¿Y qué es lo que hacen? Pues la narrativa viene porque te asusto. ¿Y cómo te asusto? Con lo máximo que te puedo asustar, diciendo que se va al Madrid. Claro, al final que se vaya al Mónaco te parece el mal menor, porque dice, coño, prefiero que se vaya al Mónaco que se vaya al Madrid. La realidad es que el Atleti pone a Falcao en el mercado, Gestifute pone a Falcao en el mercado, Falcao no se quiere ir, hay dos momentos, tanto la despedida en el propio estadio llorando en el fondo, muy duro. cantando Falcao quédate, llorando, muy emotivos y luego posteriormente en ese evento de prensa o para la prensa la que se explica la salida de Falcao también llorando. Es evidente que el jugador no quería salir, Nacho. Sí. No quería salir y va al Mónaco recién ascendido de la Liga 1 con este Ribolovlev. ¿Cómo es? Ribolovlev. Yo siempre dije Ribovlev. Ribovlev como magnate que tiene el club, pero salida difícil de explicar, ¿no? Sí, rara, porque a ver, es cierto que no se va al Madrid, pero no se va a un gran equipo. Es cierto que este magnate ruso invirtió mucho. Llega en ese verano James, Moutinho, jugadores de renombre, pero la estrella claramente era Falcao. Todos de Méndez. Todos de Méndez. Pero daba toda la sensación de decir, se ha ido a un equipo peor. Nuestro mejor jugador se ha ido a un equipo claramente peor, a una liga menor. Y te dejaba huérfano, porque a pesar del gran equipo que se estaba construyendo, o que se había construido, porque era un bloque que daría muchísimos éxitos durante los siguientes años y que ya los estaba dando desde el primer minuto que Simeone coge sus riendas, te daba la sensación de que perdías a su estrella y como su peso a nivel goleador era tan alto, te daba mucha dificultad de pensar qué va a hacer el Atlético en los partidos, va a ser capaz de competir, ¿se va a meter en Champions? Porque la duda de ese verano era, ¿se va a meter en Champions el Atleti? ¿Va a ser capaz de competir por la Champions? Compitiendo además también otra vez en Liga de Campeones después de varios años sin pisarla. Sí. Es que las dudas después de la salida de Falcao eran muy grandes. Muchas. Y que luego la cantidad por la que se va, pues a priori, es una cantidad poco superior a la que llega. O sea, no es como lo del Kun que veíamos en el capítulo anterior. Es que no fue transparente la no cifra. fue transparente. Porque en primer momento se decían que eran 60 millones.
Luego, con el paso del tiempo, se fue descubriendo poco a poco de cuánto fue realmente, de cuánta voluntad tenía Falcao en cuanto a dónde salir, cuándo salir, etcétera. Y desde el club, Miguel Ángel siempre al hablar de Falcao recalca mucho el mérito que tenía haberle retenido un año más. Sí. Porque lo cierto es que la sensación que dio en todo momento es que Falcao llegó sabiendo que se iba. Falcao llegó, sí, porque además estaba esto que comentábamos también en el capítulo anterior, ¿no? Del third party ownership, en la que, bueno, esto luego se ha prohibido por la FIFA, de que haya, bueno, terceros invitados, dueños de los derechos del jugador, y que esto se acaba interpretando como especulación, pero claro, Nacho, es lo que tú dices, yo creo que se pacta en el verano anterior, oye, déjamelo un año más y el año que viene te lo dejo sacar al precio que tú me digas, ¿no? Que viene a ser un precio, bueno, que para lo que era el futbolista y lo que hemos visto no era muy alto. Yo creo que sí que el Atleti alude a que Falcao va a pasar a cobrar, pues no sé, que era el mejor pago de la plantilla, con en torno a unos 6 millones, que casi más que duplica su sueldo, un poco para explicar que no puede competir con esa oferta. La sensación que le daba al aficionado es Falcao no es dueño de su destino y están jugando con él, y al final, desde ese momento, yo creo que la carrera de Falcao, unido a las lesiones, pues se ve, tiene un año muy bueno en Mónaco, pero se ve un poco que no llega a ser ese delantero que tú bien comentabas, ¿no? De un 9 diferencial. Es que es muy triste ver que los jugadores no son dueños de su futuro. Luego está quien dice, como Cerezo, acertadamente, en unos casos, en esto no, que los jugadores juegan donde quieren, pero es que no era el caso. Se fue entre lágrimas y dejó huérfano a todo el mundo de él. Yo creo que mucha gente soñó con que volviera. Creo que a él seguramente le hubiera gustado volver en algún momento. Pero bueno, el mundo del fútbol funcionaba así y el Atleti de entonces funcionaba así. Sí. Hay unas palabras, Nacho, las voy a leer, que luego dijo Falcao textualmente, que creo que ilustran esto que dices, ¿no? Dice, desde que llegué me di cuenta que mi futuro no iba a ser quedarme aquí por mucho tiempo. Lo supe a los 4 meses de llegar. Sabía que el club no estaba atravesando su mejor momento económico y que mi salida ayudaría a que el club siguiera creciendo, y así fue. Un caso que hemos vivido con Torres, una vez más el Atleti vendiendo a sus estrellas para un supuesto crecimiento. Ahora vamos a ver si esto fue así o no realmente, pero la realidad es que él se marcha entre lágrimas, un jugador que no está en el paseo de leyendas, pero que creo que es mucha gente, yo entre ellos le meto en leyenda, tuvo 2 años de impacto brutal, y para un 10 como persona, un 10 como jugador, y el tigre histórico, un gusto haberle visto con la camiseta del Atleti. Sí, y la sensación de que su carrera podía haber sido mucho mejor de lo que fue y que sus mejores años los vimos aquí. Sí, totalmente, En totalmente. ese último del Oporto quizá también, pero que los 2 años que pasó en el Atleti fueron los mejores, porque luego en el Mónaco sufre aquella gravísima lesión que le impide estar en el Mundial de 2014, que era su Mundial, para volver a ponerse en el escaparate. Tiene pasos por la Premier, por Chelsea, el Manchester y Manchester. por el Chelsea, que dejan mucho que desear. Y tiene un último gran año en el Mónaco, ya aquel año que está ya con Mbappé, con ¿quién más está? Con Lemar, con toda esta gente. Pero es una pena, la Bueno, verdad, es una pena, es una pena. Con lo que podía haber sido llegado a ese punto en el Atleti, que se haya quedado en aquello y que bueno, creo que se le podía haber tenido más reconocimiento a Falcao en este equipo, porque en este caso no es un jugador que se quisiera ir. Es una cosa diferente. También es un cambio que ocurre en el Atleti. Agüero se quería ir un par de años antes y Falcao esta vez no se quería ir. No se quería ir. Simeone no quería que se fuera, al que también tiene palabras para él, ya le había tenido en River. Y hay que decir que Falcao, además de ser un goleador, era un buen jugador con la pelota en los pies. Muy bueno. Hablamos en el capítulo anterior de esa final de Copa, el primero de Costa, es una grandísima jugada de Falcao, que sabía combinar, que también sabía correr, que es me acuerdo, un gol muy bueno en el Camp Nou. Total. En fin, era un Era un futbolista delantero muy total. completo, muy completo. Y bueno, pues para la historia, esa imagen llorando
en la sala de prensa del Atlético de Madrid, que creo que evidencia que se estaba tomando una decisión en contra de él, de sus intereses, que se demostró que a la larga fue negativa para el futbolista y para su carrera, y que todos nos quedamos con el sinsabor de qué hubiese sido este Atleti en pleno crecimiento con Radamel Falcao. Nunca se sabrá. El caso es que al Atleti le fue bien, desde luego. Y aparte de la salida de Falcao, no hubo no hubo más salidas destacadas. A mí hay una que sí que me llama la atención y que te habla de este Atleti un poco todavía chanchullero, un poco amateur en algunos aspectos, de que no sabes muy bien lo que pasa, que es el caso de Martín de Michelis, Nacho. De Michelis, contextualizamos, viene del Málaga, donde libre. El Málaga era un buen Málaga, sí, con 32 años libre, pero bueno, oye, un central que para recoger ese puesto del Cata Díaz, pues mejor de Michelis que el Cata Díaz, creo que estábamos todos de acuerdo. Es el Euromálaga. Aquel año anterior había jugado Champions el Málaga y allí estaba de Michelis, o sea que era un jugador importante. Lo que ocurre es que, claro, acababa contrato y el Málaga tenía una situación económica muy, 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 muy difícil. Hay una desbandada importante y llega de Michelis porque Cata Díaz se va después de no funcionar y era un central de garantía suplente que llega y era convocado a 2 partidos de liga, pero que no llega a jugar ni un solo minuto oficial con el Atleti. Lo he comprobado, lo de los 2 partidos convocados. No llega a jugar un solo minuto oficial con el Atleti. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque llega Pellegrini, en aquel momento entrenador del Manchester City y entrenador que le había tenido en este Euromálaga. Recién fichado por el Manchester City. Y recién fichado y dice, oye, yo necesito aquí un central de Michelis, el City le pone 5 millones de euros al jugador y en un mes y medio el Atleti B, que gana 5 millones de euros por un futbolista que tampoco venía a ser el titularísimo, y lo vende pues sin debutar, como bien nos cuentas, y todo el dinero la saca. Y este era el Atleti ese Atleti del año que gana la Liga, o sea, ese era el verano real del Atleti, sí, ¿no? Sí. Un caso pues que sumara a los Rubén Micael y demás, o sea, jugador bueno, que no llega ni a debutar con la camiseta del Atleti, Nacho, y que el Atleti prioriza pillar 5 millones, que tampoco es una cantidad muy loca, a lo que parecía una buena operación, que era traerte a De Michelis, es verdad que al final de su carrera, pero bueno, para un rol suplente, digamos, un par de años. Fue titular en el City, o sea que mal no le fue. Desde luego era un jugador interesante, que seguramente lo hubiera hecho bien en el Atleti, pero así era el Atleti, muy de improvisación, como hemos visto en los anteriores capítulos, y muy de improvisación. Otra vez en este verano en el que te decía, salvo Falcao, no sale prácticamente nadie más. La gran duda, cuando uno se planteaba la salida de Falcao, es ¿quién va a llenar esas botas? ¿Va a ser Adrián o se va a fichar? Porque ha entrado mucho dinero. Adrián, que también hay que recordar que si ya el año pasado comentábamos, el capítulo pasado comentábamos que Adrián estaba en la cuerda floja o que era uno de los jugadores que podía salir, en ese verano sigue habiendo noticias de Adrián, que en aquel momento, si hablábamos del Tottenham, en este verano hablamos de rumbo a Italia a la Roma y que pueda acabar en la Roma. Rumores de venta fuertes que finalmente no acabaron por cristalizar y Adrián siguió en el equipo, pero ya era otro de los recurrentes de que Adrián saliera del equipo. Y por último, quería comentarte, antes de meternos en las llegadas, otro caso, así brevemente, del que hemos hablado en estos capítulos, que es raro, que es el de Pizzi, que finalmente deja el equipo y que es otro de estos futbolistas de la órbita Méndez, que no sabes muy bien a qué atiende que venga, porque sí, demuestra cosas, pero no hay una apuesta por él, siempre sale cedido, siempre a los mismos clubes, ¿no? Y está en esa órbita, esa red que maneja Méndez. Y bueno, pues Pizzi es otro de los que ya definitivamente, ¿no?, deja el equipo y bueno, no deja una mala cantidad al final, más o menos parecido a lo que costó, cerca de 15 millones y poco más pasó ese verano a nivel de salidas, Nacho. Quizá lo más interesante, pues como tú decías, las llegadas. Te doy algunos rumores, venga, este juego que ya nos gusta, algunos rumores, dime, te digo nombres que suenan esos 9 que me decías tú. Venga. ¿Te atreves a decirme tú alguno? ¿Qué se te ocurra? A ver, yo recuerdo que ese verano estaba Fernando Llorente tratando de salir del Athletic, que tiene una circunstancia muy, muy difícil, pero me daba la sensación de que no era el hombre que se la acercaba. Juve, acaba la Juve, sí. Pero se llega a relacionar a Llorente, yo de eso lo pongo mucho en duda, pero es verdad que se le llega a relacionar. Otro que se le relaciona
y como veíamos con Griezmann, ¿no? Que ya se habla de Griezmann, es Mario Mandžukić, con el que hay conversaciones, pero que finalmente se decanta por Múnich. Y el otro, es otro del que hemos hablado ya en su momento, cuando había que traer a Falcao, había que sustituir en el momento a Forlán y acaba llegando a Falcao, es Pablo Daniel Osvaldo, que siempre estuvo parecido vinculado al Atlético de Madrid, pero que no hubo una oferta formal y era finalmente... bueno, era buen jugador, ¿eh? Algún remate acrobático también tenía, era un buen jugador, pero claro, ya una vez habías visto lo que había hecho Falcao en el Atleti, ya no era lo mismo. Osvaldo, sí, Osvaldo, que en Inglaterra también tuvo problemas. Un jugador difícil, ¿no? Me parece un buen futbolista, pero un tipo complicado. Yo creo que la opción mejor pues, fue la de David Villa, que es la que finalmente se concretó. Pero fíjate, yo he recuperado para este capítulo, quería traer algunas cosas que sucedían, algunos titulares, sabéis que esto lo estamos haciendo y nos gusta, para daros un contexto más allá de lo que sabemos, de lo que vino, lo que entró, de qué vivía el aficionado atlético en aquel momento, ¿no? Había un artículo de Matallanas en aquel momento que decía ¿por qué el Atlético no ha fichado a un sustituto de Falcao? Y se hablaba de Álvaro Negredo, se hablaba de que el Mónaco se había adelantado en el fichaje de Tulalán, del Málaga, y que había bastante enfado en la afición del Atleti por no traer un 9. Y el argumento que daba Matallanas, o lo que explicaba en este artículo, para razonar o argumentar esto, era, Nacho, que es que no se habían movido los grandes todavía. Que el Chelsea, el City, el Arsenal, el Paris Saint-Germain, el Madrid, o sea, estos clubes con los que hoy compite el Atleti y bueno, pues está en ese escalafón, yo creo, a nivel deportivo, durante mucho tiempo. Un pelín por debajo, pero oye, lógicamente las diferencias se reducen y sobre todo cuando sabes que has pillado mucha pasta por Falcao, tienes argumentos de peso para negociar. Ahora, lo que se vende es otra cosa. O la realidad es otra cosa. Quiero decir que deportivamente el Atleti sí que está compitiendo ahí de una manera más que con los siguientes, ¿no? Porque aquí el Atleti dice que le mete en el grupo de Nápoles, Tottenham, Fiorentina, que yo creo que el Atleti está por encima de estos equipos, está más cerca de los siguientes, que a lo mejor es verdad que obviamente a nivel económico no está, pero a nivel deportivo sí. De hecho, en esta temporada el Atleti elimina al Chelsea en la Champions. Decía, claro, que el Atleti tenía que esperar a que los equipos importantes vendieran, que se podían permitir pagar fichajes de 25 millones y salarios de 6, y que el Atleti no podía hacer nada hasta que ellos no se movieran y un poco recoger las migajas, ese efecto dominó, bien si podía traer un cedido, quién se quedaba libre, y que de cierta manera fue así, porque al final el que acaba llegando es un futbolista de oportunidad, el primer DAO de la historia, lo podemos llamar así, es David Villa. Eso es, David Villa, el guaje, delantero espectacular, lógicamente de calibre de los mejores delanteros del mundo en su época, y que venía, bueno, de un Barça en el que empezó muy fuerte y en el que fue perdiendo protagonismo después de una lesión bastante grave, y que además se ve como tiene una competencia brutal. Hay una acumulación de talento en el Barcelona de esos años increíble. Veníamos del año pasado a decir que el Barça había ganado la Liga con 100 puntos. Eso era el Barça, y ese era el Barça del que venía David Villa, con muchísimo ánimo de revancha, con una relación con Messi que siempre se habló de que no era la mejor, y con un Barça que además Neymar estaba muy centrado en que llegase Neymar, pero es que es un Barça de Alexis Sánchez, de Pedro, de Messi, es que es una... Hacerse hueco en ese Barça mira que Villa era un pedazo de futbolista, pero era muy difícil. Y sobre todo, claro, tanto talento y tantos nombres, muchos gallos en el mismo corral. Yo creo que ya la llegada, ¿no? Con Neymar llega a coincidir y no tampoco parece que hagan buena química. Sí que la había con Messi. Yo creo que Villa nunca encontró su hueco en el Barça, y además, pues aquella con la lesión y todo, pues creo que le ponían en el escaparate. El Atlético con 31 años se acaba gastando 5,1 millones distribuidos en 2,1 fijo, 2 millones si renovaba a Villa, que no llegó a renovar. Entonces, bueno, no, entonces eso fueron 3,1. El fichaje se estipuló en 5, pero al final Atleti se gasta 3,1 porque sí que hay 1 millón en variables que él llega a cumplir. Y para mí,
Dao. un rendimiento espectacular, Nacho. ¿Qué quieres que Dao. te diga? Un Totalmente. jugador, un DAO tremendo. Villa al final solo está un año, esto ya Sí. lo tocaremos en el capítulo siguiente, Mm. pero un jugador que llega y encima recuerdo un gol en la Supercopa contra el Barça en el Eso es. Calderón. Es verdad que a nivel goleador es Lo opacado por celebra ese gol, además. era con mucha rabia, pero oye, es un jugador, pues bueno, de primer nivel, para mí, uno de los mejores delanteros de la selección española o de la historia de España, con diferencia además, y un tipo que a nivel humano y a nivel profesional también encajó perfectamente con este Atleti. Quizá llegó, pues lo que hablamos, un poco tarde, ¿no? Ya con 31 años, esa lesión que yo creo que le pasaba factura para los esfuerzos físicos que le requería este Atleti, pero sin duda un rendimiento buenísimo. Desde luego, dado, como decíamos, una cantidad por el traspaso mínima. Yo no sé si te Sí. acuerdas de la presentación de Villa. No me acuerdo. Bueno, La hubo gente, ¿no? presentación fue espectacular. Sí, sí. Yo recuerdo que estuvo mi hermano que saltó al césped que aquello se desbordó. Sí, 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 sí. La presentación de Villa fue tremenda. Que había habido presentaciones interesantes en el pasado, tal, pero esto de las presentaciones multitudinarias, que alguien nos corrija si me equivoco, pero Tan bonita, estaban chulas. empezó con esta. Luego se desbordaría con Torres más adelante. Sí, Pero esta fue tremenda. O sea, sí, yo sí. creo que fue la primera gran presentación con de verdad mucha gente en el campo y dando la sensación de que, ostras, con todo lo que había invertido, con todo lo que había ganado el Atlético en lo de Falcao, por muy poquito dinero, el Atleti había fichado un pedazo de delantero. Habría que ver si estaba a la altura de lo de Falcao, pero bueno, estaba Costa también yendo hacia arriba. Pintaba que Pedigrí el Atleti iba tenía. a tener una buena dupla, pero quizá te quedaba algo más. Te quedaba a deber un poquito el mercado, pero por eso, simplemente por el balance del dinero que se había invertido y el que se había recibido. Nacho, es que yo decía eso, que al final se estipuló la operación en torno a 5. Creo que el Atleti llega a abonar 3 porque como no hay una renovación, no sigue más de un año, el Atleti lo saca y se ahorra esos 2 millones de pagar al Barça, el primer dado de la historia. Pero es que vamos a repasar otros nombres que supusieron inversiones más importantes que la de David Villa, y los 4 primeros que te voy a dar son jugadores de un paso, quitando uno de ellos, y también muy testimonial, incluso negativo por el Atleti de Madrid. El primero es Joshua Aguilar-Bugui, que llega del Sí. San Etienne por 10 millones de euros. Mediocentro que juega muy, muy poco o nada prácticamente. Sí, lo suficiente como para dejar una foto para el recuerdo, Y ya está. que yo solo Para invito a la la gente que lo busque, no vamos a hacer mucha más mención, pero sí, en lo suficiente como para una foto para el recuerdo, pero que sí, no juega prácticamente nada. Y está entre los campeones de liga de esa temporada, finalista de la Liga de Campeones. Bueno, lo cierto es que apenas correcto. juega. Es El otro, la verdad y llega muy al final del mercado. Con esto de improvisación que te decía antes, llega muy al final del mercado. Como fichaje sacapastas. sí, este que te voy a decir ahora sí que, bueno, que dio cierto rendimiento cuando estuvo y utilidad y algún momento bueno, pero también quizás se esperaba más de él. Toby Alderweireld, que creo que se acaba de retirar, venía del Ajax, 7 millones, central, Buen central. gol contra el Málaga en el Calderón la penúltima jornada. Y bueno, teniendo en cuenta que a Miranda y a Godín no los movían ni los geos, pues no estaba mal, no Lo me hizo bien. parecía un... Participó en más de una ocasión, jugó partidos importantes, como el de Málaga, no sé si llegó a jugar a la final de Champions también. Era un central que prometía bastante, que como tercer central y además siendo más buen joven, fichaje, 24 años, sí, era un muy bien. fichaje muy, muy bueno. Lo que pasa es que llegó también muy al final, a raíz de la salida de Michelis, porque el Atleti se quedaba sin central suplente, y que incluso llegó a jugar de lateral en algún momento Sí, de lateral derecho, ¿no? necesidad. Luego demostró ser un muy buen central en su cesión al Southampton con Pochettino, que finalmente se lo acaban por quedar. Y luego sale traspasado al Tottenham, donde hace una carrera muy larga. O sea, un gran central y que además Y ganó la Liga. siempre tuvo muy buen recuerdo y habló muy bien de aquel año y de Simeone y de lo que le había ayudado a crecer aquel año en el Atleti. Hemos visto recientemente compartiendo con Vermieren, ¿no? Y ganando la Liga en Holanda. Bueno, un jugador eso que también pasó de un año, ya lo hablaremos en el capítulo siguiente, pero su llegada yo creo que venía del Ajax, eso siempre te da cierta vitola,
una llegada positiva. Otro el que yo creo que también había esperanza, sobre todo porque contra el Atleti hacía muy buenos partidos, jugador joven y un delantero versátil, fue Leo Batistao, que llega por otros 7 millones de euros desde el Rayo Vallecano, pero bueno, que ya sabemos que a mitad de, lo hemos contado antes, a mitad de temporada, pues cedido rumbo al Betis. Yo le recuerdo un gol en Champions, poco más. Sí. Al bueno de Leo no tuvo suerte en el Atleti. Yo creo que no le gustaba a Simeone, la verdad, no te voy a engañar. Creo que no le gustó a Simeone y no le puso. Otro raro. Y a él Nacho. tampoco le gustaba no jugar. También aquella cesión del Betis no sentó muy bien en el Rayo porque se pedía que se fuese al Rayo. Luego acabó volviendo al Rayo en otro momento, pero lo cierto es que el Atleti solo jugó esos meses, de verano a invierno. En Almería, siendo un jugador importante. Otro raro de estos casos que no sabe uno muy bien cómo explicarse o no sé si lo podemos hacer porque no tenemos los datos o no ponemos públicos los que creemos que pasó con Roberto, que también es un futbolista, bueno, y un caso raro, De 6 narices. millones de euros, sí, una cosa. Entonces, sí que nos vamos ya a otro jugador que para mí, un fichaje importantísimo por lo que ha supuesto en aquel momento desconocido, paso testimonio, o sea, presencia testimonial al principio, que es Josema Jiménez. Es el año en el que llega Josema Jiménez, procedente de Danubio, por menos de 1 millón, una cantidad cercana a 1 millón, con 18 añitos. Y bueno, pues un jugador que a la larga, histórico, digamos, Nacho, claro, pero pues uno de estos fichajes también que le pedimos al Atleti hoy, ¿no? Sí. A precio de... Y lo hizo varias veces, también lo hizo con Velázquez, por ejemplo, en aquellos años un poco más adelante. En este caso Cabrera lo intentó. Con Cabrera lo había hecho antes, pero bueno, en este caso se quedó. Le tocó hacer la mili prácticamente sin jugar y luego acabar siendo muy importante. Yo estuve en su presentación. Fíjate. Yo estuve en la presentación de Jiménez como becario. Me acuerdo, en aquella época, claro, ahora piensas esto y es una cosa muy marciana. En aquella época tú hablabas con el club y le pedías entrevista. Yo le entregué, él se sentó con cada uno de nosotros, yo le entregué mi Nokia a Jiménez para que hablase con la redacción y le hiciese la entrevista. Me dio la mano, una mano gigantesca. Y me acuerdo de la experiencia aquella, de decir, joder, macho, que era un chavalín, diciendo, ¿qué será de este chico? Y fíjate, un jugador tan importante como ha sido Josema Jiménez en la historia del Atleti, que sigue escribiendo todavía en el club. Y ya te digo, niño, 18 años, el pelo totalmente pincho. Y recuerdo joder, perfectamente. una experiencia, la Tanto recuerdo con tatu. cariño. Sí, total. Otro que llega es Aranzubía, que llega procedente del Athletic Club para, bueno, portero suplente de un Courtois que renovaba la cesión un año más, que para mí también, pues como hemos comentado en capítulos anteriores, portero importantísimo. Se marchaba Y Senjo en este caso, por eso venía Senjo Aranzubía. llega a Aranzubía, yo le recuerdo un partido en Almería Sí. Gaby malo. también se acuerda. Gaby también se acuerda. Sí, Gaby, que fue el tercer portero ese año. Se acabó poniendo de portero por la expulsión de Aranzubía. Y Nacho, y luego yo quería, aunque estamos tocando los mercados de invierno, de verano, sí que hay 2 fichajes en invierno que creo que tienen su impacto en la temporada. Uno es un hombre del que hemos hablado en capítulos anteriores, Diego Rivas, que después de aquello en el que el Atleti le medio deja tirado, vamos a llamarlo así, que él quiere venir y, bueno, pues Diego no viene y al final viene el 31 de enero, el último día del mercado, llega Diego Rivas. El 1 de febrero fallece Luis Aragonés, que en paz descanse. El 2 de febrero, partido en el Calderón frente a la Real, 4-0, debut de Diego, gol. Y amén de ese gol y el de Barcelona en Champions, uno de los mejores goles de la historia de la Champions para mí. No sé tú, pero yo creo que fue un poco decepcionante quizá, pero no tanto a lo mejor por el nivel de Diego, sino porque es que había un Coque ahí que es que no le dejaba a nadie, ¿no? El prime de Coque y a ver quién le sentaba. Sí, había poco sitio en ese equipo porque también en la base estaba Thiago, estaba Gaby, estaba Mario Suárez, estaba Arda también. Era un equipazo. Y entrar era difícil y Diego quería mucho y pedía mucho más protagonismo y es lógico porque tenía talento para ello.
Pero yo creo que él se esperaba jugar mucho más. En la final de Lisboa no juega, por ejemplo. Eh, y él además llegaba con una cesión pagada, por lo que le restaba Sí. de contrato y era libre en ese mes de junio. No se quedó, se prefirió marchar al Fenerbahce. Y es una cosa que nunca entenderé, porque yo creo que Diego podía haberse quedado en el Atleti haciendo plantilla los años siguientes, sobre todo por la gente que acabó llegando aquella próxima temporada, de la que hablaremos en otro capítulo. Pero es una cosa que nunca entendí. Nunca entendí porque para mí era un jugador que podía haber sido mucho más importante, pero bueno. Sí, Es una no, de las preguntas que me gustaría hacer algún día a Simeone. ¿Por qué en aquella final de Lisboa, que me sé un poco la respuesta, supongo que por el balón parado? Se suponía que José Sosa era un gran especialista a balón parado. ¿Por qué es el ese otro que día llega, salió José Sosa y no salió Diego Rivas? es el otro que llega en ese mercado, que no sé si te acordarás tú de qué equipo viene, El Metalist. tal y ucraniano. Y bueno, un futbolista que sobre todo ese balón parado, ese, no sé, yo Pasó creo que no por sé el si tenía, Bayern, ¿no? José sí, Sosa. vaya, pasó por el Bayern, no sé si tenía reminiscencias de Pantic Simeone, pero él siempre le daba mucha importancia al balón parado, es verdad que era un buen lanzador, fue un buen partido en Vallecas. Bueno, un futbolista que igual, como hablábamos de Cebolla, que viene para la rotación, pero sí que participó bastante en esa segunda, la parte que estuvo. Y desplazó un poco más a Diego Rivas, que también otro de los nombres que hemos dado en esta serie era Raúl García. Claro que Raúl García ya se había convertido en un, no sé si, bueno, un jugador titular muchas veces y un jugador importantísimo, especialmente en ese final A de nivel liga. goleador, a nivel de la importancia que tenía David Villa. Sí, 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 y incluso pues poniendo en la cola a Adrián, que venía siendo un futbolista importante. Entonces, a nivel de llegadas, fijaos, ¿no? Hemos hablado de una suma de unos 35 millones de euros, pero realmente el montante, esos 10 de Guilabuí, lo de Toby, lo de Leo, lo de Roberto, pues te vas casi a 30 millones de euros, 30 millones de euros en los que no se amortizaron, o sea, que decir, no se aprovecharon, porque es que el que te dio algo fue Villa y los otros las cesiones, ¿no? Que estamos comentando, pero tus inversiones, quitando la de Toby, que la podemos dar como buena, tienes 7 en Batistao, 10 en Guilabugi y 6 en Roberto, que fueron a fondo perdido prácticamente, Nacho. No se acertó, desde luego. No O sé. sea, hubo algún acierto, como comentas, pero el balance general es que no se acertó en el mercado. Esa es la realidad. Y es muy llamativo, por eso lo decía al principio del vídeo, que el seguramente mejor año de la historia del Atleti en el mercado no se acertase. Fue un mercado tan flojo. Y un mercado de superávit de unos 35 millones, si miramos las ventas frente a las llegadas, ¿no? Desde luego llama bastante la atención a la de la temporada, porque ya, como llevamos 42 minutos y Sí, normalmente vamos, llegamos a la vamos. hora, vamos a hablar un poquito de la temporada. ¿Qué temporada? El Atleti era un martillo. En la Temporadón. Supercopa de España la pierde por el gol a verás contra un Barça que venía de hacer 100 puntos, que era considerado de esos años el mejor equipo del mundo. Es cierto que ese año es un año difícil para el Barça, porque venía de la liga de Tito, de 100 puntos, llega el Tata Martino y es un año bastante errático. A pesar de ello, compite la liga hasta el final. El Real Madrid es Real Madrid Ancelotti. Messi Cristiano y el Atleti es un martillo en liga, pilón. En Liga de Campeones, que era el regreso del Atleti a la Liga de Campeones, en la fase de grupos aplasta a todo el mundo. Es un Atleti espectacular y según van pasando los meses, más te lo crees, más sólido era el grupo y más sensación de equipo grande tenía. Daba la sensación de que el Atleti cuando le tocaba enfrentar partidos importantes, no se asustaba, se crecía, se hacía más grande. Luego es verdad que en la última parte de la temporada pesan muchísimo las piernas, no solo al Atleti, a todos los equipos, pero el Atleti aquel era increíble. Sí, yo creo que paga quizá pues esa mala inversión a final de temporada. El principio de temporada, victorias en el Bernabéu, en casa intratable, resolvía los partidos muchas veces en los primeros 25 minutos. Era un martillo, como bien dices, con un Diego Costa espectacular, un equipo en defensa muy sólido y arriba pues con dinamita y luego pues para mí un grupo de Raúl García, Mario, Adrián,
Cebolla quizá y Toby, pues dándole algo de refresco. Pero se le hace muy larga la temporada al Atlético de Madrid, al que, bueno, pues las lesiones, el cansancio, el tema de Arda, de Diego Costa, especialmente en el tramo final, pues le quita el oxígeno, ¿no? Y hay que recordar que esa liga el Atleti la gana, pero los 3 últimos partidos son derrotas y empates, derrota en Levante, empate en casa con el Málaga y el empate en el Camp Nou, que es una victoria, ¿no? Técnica, pero que sufre mucho el Atleti para ganar esa liga y creo que es fruto de esa mala inversión, de ese mal verano y que en algún momento el Atleti lo pagó y llegó, pues eso, cuando se puso las cosas difíciles en el Champions y cuando te ves que estás a todos los niveles. Y un ejemplo, Nacho, que te pongo de esta temporada es la Copa del Rey, donde el Atleti llega lejos, pero Cuartos de final. Yo te diría semis con el Madrid. Sí, fue semis. Pensaba que Me era parece que cuartos. son semis con el Madrid, pero pierde de manera clara los dos partidos. Con la imagen aquella de Manquillo también, que el pobre se llevó un susto tremendo, pero sí, salvo en Copa, que bueno, es cierto que estuvo muy lejos del Madrid. La sensación que dio el Atlético durante el año fue tremenda. Esa recta final de Liga, a pesar de que pincha varias veces, llegó un momento en el que yo recuerdo unas declaraciones de Xavi, creo que fue un partido después de jugar contra el Valladolid y no ganarlo, decir que la Liga estaba perdida. Y que luego resultase que se jugó la Liga en el último partido de la última jornada, en el Camp Nou contra el Atleti. O sea, para que veas los vuelcos que pegó la Liga en esas últimas jornadas y luego en Champions fue un disfrute. Octavos contra el Milan, aplastas. Cuartos de final contra el Barça, favoritísimo el Barça. El gol aquel de Diego que rescata un empate del Camp Nou y la vuelta, uno de los partidos en los que el Calderón más ha vibrado de largo, que es solo un 1-0, gol de Coque. Sí, pero los primeros 20 minutos claro, mejores que le he visto, o de los mejores primeros 20-25 minutos que le he visto yo a un Atlético de Madrid, y sobre todo en un partido importante. O sea, me parece, aquello era espectacular el ambiente, pero es que el fútbol, la avalancha, eran leones, vamos, atacando a todo un Barcelona y acosándole y con una energía, bueno, pues que pocas veces he visto yo, pero por lo excelente, ¿no? Y jugando al fútbol y bueno, no sé, o sea, creo que es un 1-0, pero que podrían haber sido 2 o 3 por lo menos en esos 20 minutos, porque es que el Barcelona no sabía ni por dónde le venía, la verdad, el Atleti arrasó. Es que en aquel momento daba la sensación, para mí es el momento de comunión máxima de todo en el Atleti. O sea, se ha hablado mucho de las 4 patas, es cierto que en todo momento se pone en duda el papel de la directiva, pero mi forma de explicar la sensación que yo sentía en ese momento de cómo era el Atleti era que cuando Simeone habla de las 4 patas de una mesa, allí daba la sensación de que es que no había 4 patas. Todo el mundo formaba parte de la mesa. Eso era la mesa. Sí. Todo el mundo estaba... O sea, era una sensación de pertenencia absoluta que yo creo que va a ser muy difícil repetirla, por lo menos para la gente que hemos vivido este año. Habrá otra gente que por desgracia no haya podido disfrutarlo y que seguramente pues sienta eso otra vez. Pero para los que lo vivimos, yo es que no veo, o sea, me parece un ideal tan inalcanzable, tan utópico, que es que me parece muy difícil que se vuelva a repetir. Una temporada mágica que yo creo que cuando analizas el mercado entiendes por qué al Atleti no le da para ir hasta el final, porque es que al final el mercado, en cuanto a lo que traes, realmente no le da ese salto de calidad, quitando, como hemos dicho, Villa, ese salto de calidad que a lo mejor el equipo hubiese necesitado. O sea, que si hubieses acertado con los fichajes, a lo mejor estaríamos hablando de otra película, porque estos fichajes hubiesen dado más rotación o hubiesen tenido un impacto mayor en el equipo. Que obviamente, pues efectivamente, yo creo que fueron semifinales de Copa, Nacho, estaba haciendo memoria, que es este partido que pitan 2 penaltis en los primeros 15 minutos en la vuelta y allí en la ida pues pierde el Atleti 3-0, un poco porque creo que se viene muy arriba a buscar al Madrid, hay un gol de rebote, en fin. El Atleti estaba que no podía con todo, se centra en la Champions, se centra en la Liga, se le hacen largas ambas competiciones, ya sabemos lo que pasó en Champions, ya sabemos lo que pasó en Liga, pero aún así, año histórico basado fundamentalmente en la estructura de los jugadores que venían ya en el equipo y no tanto en el mercado. Sí, muy de acuerdo con tu análisis. Y lo cierto es que evidentemente todo el mundo
le hubiera le gustado tener otro final. Es la temporada en la que uno cuando llega al final, a pesar de que la disfruta al máximo, los Isis. Y si Adrián Sí. o Villa hubieran marcado en ese partido Atlético de Madrid 1, Málaga 1, con un Willy Caballero Que paró al espectacular, tiempo. Sí, 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 una cosa espectacular. con Y Alderweireld marcando el el gol del fallo de Toby, Atleti, que ¿acuerdas? El fallo falla de y Toby marca en y el luego mismo marca. partido, con todo el Calderón con banderas en los asientos, preparado para celebrar la Liga. ¿Qué hubiera pasado si el Atleti gana ese partido? No hubiera habido final en el Camp Nou, que ahora mismo nadie la cambiaría, pues, lógicamente por todo lo que sucedió. Pero Nacho, ¿Qué hubiera fíjate, pasado si hubiera habido VAR? Que es el comentario que seguramente digan los aficionados del Madrid, del Barça, etcétera, por aquel gol anulado al Barcelona, aquel 1-1 con el gol de Godín, con el gol de Alexis. Qué golazo metió Alexis también. espectacular. Espectacular. ¿Qué hubiera Sí, bueno, pasado y qué igual hubiera te pasado en hubiesen esa... pitado falta en el gol de, en el gol de Claro, Ramos. si es que es la temporada de los Isis. Si no se hubiera jugado aquella final del Camp Nou con Vitola de final porque el Atleti era campeón, Era una final, no se hubieran lesionado Diego Costa y Arda. Hubieran la jugado la Placenti, final de Lisboa. ¿Qué hubiera pasado si no se intenta hasta el final que llegue Costa y no hubiera sido sustituido? Que hubiera sido un cambio de refresco bastante importante para el Atleti, dado cómo llegó a esos minutos finales. ¿Qué hubiera pasado con tantas cosas? tantas cosas, pero yo sí que recuerdo, Nacho, los partidos del final de temporada en el Calderón. Me acuerdo uno contra el Elche que le cuesta un mundo al Atleti, que lo acaba ganando 2-0, pero que hay creo que el primer gol es en minutos 70 y tantos, un cabezazo de Miranda en el entorno ya de la Semana Santa. Recuerdo un gol de Adrián también contra el Celta. Ya el Atleti, en la segunda parte, ese tramo final de la zona Luis Aragonés de los 10 últimos partidos de Liga, ya se veía que no tenía esa frescura, que no tenía también quizá la presión, ¿no? De ganar los partidos, de verte arriba. Acuérdate el gol de Raúl García en Valencia. Es decir, ya el Atleti evidenciaba síntomas de que joder, que se le estaba haciendo largo, y yo creo que eso era, como repito, por este mercado de fichajes en las que tus inversiones no funcionan para nada y no le das al equipo ni al entrenador recursos que le hubiesen podido acompañar en este tramo de la temporada. Qué lástima porque era y sigue siendo el mejor año de Un año la histórico y historia ojalá, del Atlético de Madrid. Y desde ojalá luego lo volver. disfrutamos El partido a partido. por todo lo alto. Necesitamos mucho Stamford Bridge, bueno, en fin, no sé. De verdad que es muy, muy bonito el año. Campeón de Liga, yo no he visto 3 veces ganar al Atleti la Liga, esta fue una de ellas. Y desde luego, año histórico, Nacho, pero un verano al que ¿qué nota le pones tú? Después de todo esto que hemos hablado. Yo bastante mala. Yo te diría que suspenso también, ¿no? Sí, El yo. mercado, no la temporada. La El temporada mercado para mí es otra suspenso. vez. Para mí el mercado es suspenso. El mercado es suspenso. Es que si ves lo de Guilabugui, lo de Roberto, lo de Leo Batista y tal, es que es suspenso. Ahora, ¿le queremos dar un 5 por el dado de Villa, primer dado de la historia? Acepto. Acepto el dado de Villa. Acepto el dado de Villa. Pero en eso, el suspenso, un 5. Diego Rivas y a José Sosa te llegan en el mercado de invierno y uno de ellos al final. Uf, o sea, lo que es el mercado no fue No fue lo que yo creo que Simeone merecía. la temporada, eso sí, fue inolvidable. Que daba igual que 11 animales de bellota iban a salir al campo, que iban a ganar. No sabías cómo, pero iban a ganar. Lástima que les quedase solo un partido, les quedase solo unos segundos Para no ganar las dos cosas, pero para una haber ganamos. ganado, para haber ganado el único partido que les faltó por ganar. Esa es la lástima, pero oye. Efectivamente. Y lástima también que no vieron la falta evidente que haya en el córner. Pero bueno, quedémonos con lo positivo. Por supuesto, Un Atleti de año toque. irrepetible, pero que repetiría sin duda. Repetible. Incluso con aquel final, me da igual. Ojalá Nacho, volver a sentir lo que se sintió durante tantos meses. el orgullo, esa magia del Calderón, ese nerviosismo que cada partido era una final. Yo creo que ver al equipo, yo orgulloso de lo que conseguía, aunque perdiera la final de Lisboa, orgulloso de esos jugadores. Y bueno, pues
muy bonito, y lo que al final hablamos siempre, ¿no? En el Atleti somos de sentimiento, no somos de no nos preocupan tanto los títulos como el sentimiento, como el orgullo, como que ver que tu equipo te representa, que pone en el campo esos valores que nos diferencian, y creo que ese año de eso fuimos sobrados y muy bonito. Yo creo que nos quedamos con lo bueno. No es solamente una liga, muchachos, no es solamente una liga, mujeres. Es algo mucho más importante que lo que estos chicos les transmiten a todos ustedes. Que si se cree y si se trabaja, se puede. Así que arriba todo, vamos. Y mucho aprendizaje ese mercado, Nacho, Sí. que es que si no te esfuerzas a tiempo y no haces las cosas bien, en invierno lo pagas. Pues esa moraleja, veremos si la aprendieron o no la aprendieron en años siguientes. Desde luego, si algún día se gana la Champions, todo el mundo se va a acordar de los jugadores que formaron parte de este equipo, del entrenador también. Veremos si sigue o no si el día que el Atleti gane la Champions, si la gana. Pero desde luego, yo sentiré que si hubiera podido elegir, lo hubiera preferido ganar con estos. Esta es la, esa es la sensación que queda. En cuanto a vosotros, pues ya sabéis, hacednos saber si os gusta esta sección, dadnos like, suscribíos y, por supuesto, activad las notificaciones y la campanita para enteraros de cuándo sale todo esto y de cuándo también inicia las emisiones del programa que hacemos todos los días de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde, 3 horas de Atlético de Madrid con toda la actualidad, y en cuanto empiece la temporada, en cuanto empiece el fútbol, todos los postpartidos también aquí, en el Club de Uría. Un abrazo, esperamos en comentarios qué os parecieron los fichajes, a lo mejor hay algún viudo de Guilabugui, vete tú a saber, decidnos lo que pensáis. Repetimos, hablamos del mercado, no de la temporada, están unidos, pero el análisis del mercado puro y duro es este. Queremos saber el vuestro, y si queréis algún año o alguna cosa que detallemos, pues os leemos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao.